Soy Ángel García Ronda y soy escritor, fundamentalmente, hoy día, y también presido el Ateneo Guipuzcoano, donde tratamos con bastante intensidad pues, los asuntos literarios a través de otros escritores, etc. De tal manera que, bueno, cada vez dedico más tiempo a pensar en lo que son libros y en lo que es literatura, que al fin y al cabo es lo que, bueno, ha informado mi interior durante prácticamente toda mi vida, desde que era adolescente. Y en este momento, en este rato que va a continuar, pues vamos a tratar un tema que probablemente es continuo y que es casi eterno, la poesía en tiempos de crisis. ¿Por qué en tiempos de crisis? Pues quizá para muchos puede ser que se trate o quisieran que se hablase de un tiempo concreto, en que la crisis es externa a la propia poesía, pero que es social. Pero hay que decir que la crisis señorea en realidad el mundo, y desde que es mundo seguramente. Crisis al fin y al cabo no es más que momentos de cambio, y el cambio es continuo. Vamos, la naturaleza, ya empezando por ella, no para nunca, y nosotros como personas pues tampoco paramos, ¿no? Somos distintos en cada día y hasta en cada momento, y por lo tanto corremos el peligro de estar siempre en crisis, un peligro que tenemos que atravesar, y en eso consiste la vida, a mi juicio. Es decir, que podemos hablar de la poesía, y yo creo que Jorge, si tiene algo que decir también en este terreno, que yo creo que no solamente lo tiene que decir, sino que lo piensa, porque él es un hombre crítico en el sentido de siempre sentir la crisis, tal como yo le conozco. Y bueno, pues no lo sé, aquí podemos empezar desde luego a discutir el asunto y hasta poner los ejemplos que queramos. Bueno, yo por mi parte, esto es lo que quería decir como introducción, una introducción absolutamente bueno, espontánea, ¿no? Pero que está dentro de mí. Es decir, lo espontáneo es lo que más tiempo lleva uno pensando, siempre, ¿no? Por eso es espontáneo, porque sale porque lo tiene uno dentro. Ya se ha dicho, pero por presentarme diré que me llamo Jorge Aranguren y tengo unos cuantos libros publicados por ahí de los que la memoria a veces ni se acuerda. Bueno, aquí en este debate hay dos conceptos, uno el de poesía y otro el de crisis, ¿no? Sobre la poesía se han escrito muchas cosas, incluso se ha escrito hay quien escribe poesía con mayúscula. Y yo creo que también se ha exagerado esa sublimidad de la poesía. Para mí, y esto sería rebajar un poco el tono, la poesía no es más que una disciplina literaria más. O sea, decir que la poesía está por encima del ensayo literario, por encima de la novela, a mí me parece que es un poco, no sé, buscarle, como decía aquel, haciendo un chiste, las ojeras al lobo, ¿no? No creo. Lo que sí es indudable es que la poesía tiene, para escribir poesía hace falta tener una disposición espiritual en el mayor grado que para escribir otro tipo de literatura. Disposición espiritual y una capacidad de síntesis que sí tiene que estar ahí, y que quizás sea lo que más puede distinguir el ejercicio de la poesía con el de otras disciplinas literarias, ¿no? Una capacidad de síntesis y una de análisis, y indudablemente también brillantez. Durante mucho tiempo recuerdo un ensayo de Gabriel Celaya sobre los autores, poetas que han escrito sobre la poesía, y para unos era el que escribía poesía era una especie de demiurgo, estaba tocado por el dedo o los dedos de la musa, no sé cómo estaría la musa, pero indudablemente
estaba tocado por los dedos de la musa, ¿no? Y en este registro pues creo que estaban algunos Valéry, por ejemplo, Mallarmé, los surrealistas, y algún otro como nuestro querido Juan Ramón, que también pensaba que la poesía era pues como el sumo, lo que estaba más allá. Bien, otros en cambio, pues como el propio Celaya decía que no, que era lo que yo he comenzado diciendo, como un ejercicio literario con unas características diferentes, especiales, y que eso era lo que la distinguía de otros ejercicios con las palabras. Y está el término crisis, del que vamos a hablar. Bueno, crisis, siempre se habla de la crisis como si fuera algo tremendo, ¿no? Como algo que nos llega y nos abruma. Hay que tener en cuenta que de las crisis normalmente se sale reforzado, ¿no? Para poner un ejemplo así pedestre, de primer o de segundo orden, diría que es un poco como cuando un bosque se quema, ¿no? Un bosque se quema y queda totalmente arrasado. Y la primera impresión que tiene el que lo está viendo es de demolición, de algo irremediable, ¿no? Y sin embargo, de ese bosque arrasado y quemado por el fuego, pues surgen con más fuerza que nunca nuevos brotes, nuevos árboles, nuevas especies, una fauna nueva, una flora nueva. A mí me parece que las crisis hasta cierto punto son buenas. Hay incluso países, se ha dicho que Estados Unidos es un país en perpetua crisis, ¿no? Desde el Mayflower pues hasta los exabruptos del señor Trump. Pero de esa crisis permanente pues sale la fuerza de un país que quiere justamente aprender de lo que se ha hecho mal. Así que crisis, poesía, pues sí, se puede. En cuanto a si la poesía en tiempos de crisis supone algo, pues yo creo que la poesía es eterna, ha funcionado en tiempos de crisis y en el caso de que haya habido algún tiempo que no haya sido de crisis, pues ha funcionado y para muchos pues ha sido un lenitivo, ha sido un apoyo, ha sido un báculo para ir por la vida, ¿no? Y de la crisis ya he hablado. La crisis yo creo que es perpetua, siempre en mayor o menor grado está la crisis y nos abraza y nos rodea y nos da ocasión justamente para superarla. Sí, la crisis yo creo que impregna todo, ¿no? Porque, como creo que he apuntado antes, pues forma la vida. En realidad, todo está en perpetua crisis. Y claro, de la crisis hay dos cuestiones, o se sale de ella o no se sale, es decir, que proviene la destrucción, como pasa incluso en los individuos, incluso en los escritores. Hay escritores que no soportan X crisis y unos se han suicidado, otros se han quedado callados ya y no han vuelto a escribir. Bueno, hay muchas maneras de haber sido destruido por la crisis, pero que sin embargo a lo mejor ha dado obras magníficas previamente, cuando estaba precisamente en momento efervescente, ¿no? Y luego hay otros que sin embargo de la crisis, de su propia crisis hacen la obra más intensa, poetas, prosistas y todo el mundo, pero vamos, ya que nos referimos a los poetas, pues sí, las propias crisis forman parte, son el corpus de su propia obra, ¿no? Y creo que así ha habido poetas magníficos, ¿no? Pues claro, pues muchos de los románticos, por ejemplo, de los románticos como Rimbaud, ¿no? Que debe ser uno de los ejemplos, en fin, que bueno, ellos y otros, y que si se les va a ver bien y se les estudia adecuadamente, poetas mucho más aparentemente apolíneos, tranquilos, en fin, parece dominados por la serenidad y no por la crisis, pues sin embargo se ve profundizando en ellos que en realidad estaban precisamente en perpetua crisis, pero ello mismo les hacía salir pues hacia el lado precisamente de la serenidad, el buscar esa situación en que pudieran salir de ella. Es decir, que la crisis siempre es fecunda, a mi juicio,
es fecunda para la literatura y en concreto para la poesía. Otra cosa es que destruya a veces personas o obras, y es decir, destruir no, o puede secar en fin, lo que se puede llamar el estro, la musa, etcétera, ¿no? Pues puede ser, incluso la persona en concreto, pero en realidad si estamos hablando de la poesía como parte de la literatura, como género importantísimo en ella, pues yo creo que es un elemento, como digo, de impulso, más bien que de sequedad o de destrucción. A mí me parece que eso es así. Es decir, que desde ahí ya podemos hablar eso, con ejemplos y probablemente cada uno de los que escribimos pues ha tenido sus crisis que uno no la siente como crisis literaria la mayor parte de las veces, pero sí como crisis social, personal, del tipo que sea, individual o hasta secreta, ¿no? Y bueno, y si se va a ver bien y si uno hiciera su autobiografía, probablemente siempre es en esos momentos cuando ha habido motivos para hacer poesía, pues no lo sé si riendo o llorando a veces también, ¿no? Creo que es así, de tal manera que no quisiera yo que se quedara la idea de crisis como algo negativo, sino como algo que si no es positiva aparentemente, sí de ahí se puede arrancar hacia obra positiva, hacia obra. Es decir, sea positiva, diga lo que diga una obra, siempre es por el hecho de tener calidad, cuando la tiene, siempre es positiva, ¿no? Y no sé, me parece que yo creo que los poetas podrían decir cada uno su historia y la historia de sus crisis, pero probablemente es continuo, ¿no? Es continuo, ¿no? No sé, a cada uno de lo que nos ha inspirado cada poema que hemos hecho, pues casi todos tenían algo de crisis, ¿no? O algo desgraciado, o una nostalgia que surge pues de un recuerdo y que al fin y al cabo es una crisis, ¿no? Qué pena que aquello no pudo llegar no pude hacer esto, en fin, fracasé, no sé, todo esto es el motivo porque hurga en lo que es lo más profundo de la vida, ¿no? Y entonces, no sé, la poesía, quizá tenía bastante razón Juan Ramón Jiménez, al que has aludido tú antes, cuando consideraba que era el centro de la vida, ¿no? Por lo menos alguien tiene que tomarlo así para que la poesía realmente tenga enjundia, ¿no? Pues sí, es la... Pero no sé qué opinará Jorge, pero a mí me parece que la cuestión depende de la calidad de quien escribe, fundamentalmente. En todo tiempo puede ser inspirador, incluso aunque no sea inspirador directamente, sino que te está afectando y aun subconscientemente tú sacas de ahí una obra que a lo mejor aparentemente no tiene que ver directamente con esa crisis, pero resulta que a ti te impulsa a escribir. Y todo depende de la calidad. ¿Que ahora hay mucha superficialidad? Sí, porque confundir la poesía con el panfleto pues es algo que la derriba, ¿no? Normalmente. Pero ha habido grandes poetas, Víctor Hugo, por ejemplo, pues que de todo hacía poesía. Quiero decir que cualquier cosa la interiorizaba de tal manera que es que salían magníficos poemas, pues de su destierro, de destierros que eran políticos, que eran sociales, etcétera, ¿no? Todo eso. Ahora, claro, el que quiere hacer su panfletillo haciéndolo en verso, pues bueno, pues entonces ya estamos ahí, ¿eh? La poesía sale por sí misma, ¿no? No es porque dice, y ahora voy a poner en verso lo que sea, porque también se hace muy mala poesía, no de crisis, sino de amores, ¿no? Pues siempre hemos visto superficialidades en ese terreno, ¿no? Yo lo que creo es que bueno, hay que ser, no, si se es poeta internamente, es decir, y luego de ahí surgen las cosas, y todo te afecta, todo lo que hay te afecta, y eso pues sale en la expresión poética, ¿no? Y luego ya los analistas pues dicen, bueno, esto debe ser que aquí se nota que tenía tal y cual, pero cuando se nota demasiado claramente, pues eso normalmente es que propende al panfleto, ¿eh?
qué mal estamos, que no sé qué, que hay paro y tal. Claro, que se puede hacer en verso, pues se puede poner eso en verso, incluso rimado, ¿no? Pero, ¿eh? Bueno, yo este tema de la crisis me parece deslizante y de difícil aprehensión, ¿no? Yo recuerdo, porque muchas veces el mundo de las anécdotas dice más que el mundo de las teorías. Yo recuerdo, corría el año 70 y algo, en Orio, hablando con Jorge Oteiza, una mañanita muy bonita en la que el hombre tuvo la delicadeza de enseñarnos un museo, y luego estuvimos con Iciar tomando unos vinitos en su casa, y Jorge me decía, mira, tocayo, en cuanto acabe Europa se va a quedar con la boca abierta en cuanto acabe la dictadura y vea todo lo que los creadores estamos haciendo ahora que vivimos tiempos de crisis. Pues cuando acabe este periodo nefasto, veremos la obra de quienes en silencio y con mayores o menores dificultades estamos haciendo lo que hacemos, o sea, algo que llegará a, no solo en España, sino en Europa, y que va a dejar boquiabiertos a las personas que tengan acceso a ello. Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que murió Franco y todos pensamos que aquí iba a haber un auténtico boom de creadores, de obras, en fin, en el mundo del teatro, en el mundo de la literatura, en el mundo de las artes plásticas, y resultó que no, Luego hay también, de eso podrían hacer una teoría, de que justamente en los tiempos de crisis es cuando los creadores, que creo que es el término que más abarca en este caso, cuando los creadores tenemos más fuerza o tenemos más intención, o al tener más dificultades, pues nos apañamos justamente en vencerlas y en crear algo que justamente justifique y ampare lo que nuestro trabajo, que en ese momento pues está velado por las circunstancias de la propia crisis, ¿no? O sea que las crisis son malas, pues yo creo que no son malas. Yo creo que las crisis vienen como vienen, y en tiempos de crisis el señor que tiene que decir algo, pues quizás lo diga con más intensidad, con más rabia, con más pasión, con más amor, con más vehemencia, puede ser, ¿no? Pienso yo, no lo sé. Realmente si al escritor o al pintor se le dan facilidades, muchas veces se siente cómodo dentro de su estatus, y eso es peligrosísimo. O sea, el artista que diga, bueno, yo ya lo he hecho todo, yo ya estoy bien aquí como estoy, me repito, ¿no? No quiero hacer crítica, pero yo ahora estoy pensando a mi vecino en Mallorca, que era Gabriel Miró, Joan Miró, perdón, que llevaba 40 años haciendo el mismo tipo de cuadro, ¿no? No, a mí me gustan los artistas que indagan, que no quieren repetirse nunca. Picasso es un ejemplo claro. No se conformó, a pesar de que vivía en un mundo en el que el reconocimiento era múltiple. Pues él no se conformaba, y él seguía indagando, seguía haciendo cosas. Y otro ejemplo, pues ahora yéndome de nuevo al mundo de la pintura, pues sería Van Gogh, ¿no? Van Gogh, pues hay que tener en cuenta las dificultades que pasó este hombre, tanto como para terminar enloquecido, ¿no? O sea, más crisis que la de este hombre, y ahora vemos sus cuadros y nos quedamos realmente atónitos, diciendo qué fuerza interior, qué brío, ¿no? Y qué voluntad tuvo este hombre para llegar a fabricar toda esta serie de pinturas, de cuadros, en unos momentos nada idóneos para él. Incluso tenía que pedir dinero a su hermano para que se lo mandara. Pues era un auténtico indigente. O sea, más crisis que la de este señor, imposible. Y de esa crisis sacó justamente la fuerza para hacer una obra inmensa.
Yo creo que no hay que olvidar nunca al individuo. Hay quien, una situación así, hay quien situaciones absolutamente negativas desde el punto de vista personal, le influyen y le impulsan. Y hay otros que una existencia tranquila resulta que también a ellos les impulsa. Es decir, un hombre como Thomas Eliot, ¿no? el gran poeta inglés, norteamericano, pero luego pasado a ser inglés por nacionalización, pues resulta que bueno, parece que tuvo una vida, si la vemos desde fuera o desde su biografía, pues relativamente tranquila. Vivió siempre desde ese punto de vista, pues bien. Habría que ver también lo que él pensaba y las cosas que tuvo que sufrir, porque no hay nadie que no haya sufrido muchísimas cosas, ¿no? Sí. Yo me atrevo a decir que los artistas necesitan o necesitamos menos homenajes y más látigo. Tuvo una vida relativamente tranquila, pero sin duda estaba concernido por esa crisis. Y eso se ve, no tanto en la expresión, que es también apolínea, como he dicho antes, muchas veces, pero que dentro tiene una enorme inquietud. Es un terremoto también, ¿no? lo que está allí expresando. Pero yo creo que tiene mucho que ver con, habría que analizar la psicología de cada uno, claro. Y alguien conocedor, psicólogos conocedores de ellos, pues habría que ver cómo a unos quizá la inquietud y la mala vida los destruye y a otros les inspira, ¿no? Y les da fuerza para escribir. Es que es innumerable. La escritura no es la vida, es la escritura es otra cosa. Es innumerable, ¿no? El número de artistas que precisamente han tenido una existencia difícil, desgraciada. Hombre, se me ocurre ahora Dickinson, por ejemplo, pues, una mujer que no salió creo que no salió de su cuarto durante años. A lo mejor estaba tan tranquila, no lo sé. Estaba tan tranquila, pero yo tenía una inquietud interior tremenda, ¿no? Interior. Bueno, y como digo Dickinson, digo que pues de tantas personas, de tanto, o sea, el artista normalmente es una persona inconformista, una persona que no acaba de estar a gusto con su vida ni con lo que le rodea. Digo normalmente, habrá otras personas pues que se sientan muy cómodas y de esa comodidad también saquen fuerzas para hacer una obra consistente. Pero bueno, esto en torno a la crisis de la que hemos hablado. La felicidad no se escribe normalmente. Yo creo que no es la felicidad lo que impulsa lo que es la vida con sus contradicciones y sus maldiciones, ¿no? También, claro, yo estoy de acuerdo con eso, o sea que, y no sé si lo necesitamos o no, pero no parece que es que toda reacción en el paraíso necesite escribir, ¿no? No Ángel, sé. toda reacción por un paraíso. Toda reacción es buena y la crisis lo que nos hace es reaccionar. Normalmente a mejor, puede ser a peor, puede ocurrir, a intentar pero salir en todo caso es intentar salir habitualmente o por lo menos intentar hacer otra cosa o protestar. Y eso está ahí y nos movemos Cuidado, ahí. O a quejarse, porque a veces ahí. Y a poner un poco el grito, ¿no? A gritar un poco, claro, ¿no? Claro. Es muy bueno gritar un poco. Y llorar también es bueno. Contra esa estupidez de los judíos de que llorar no es de hombres, yo voy a decir justamente todo lo contrario. Llorar es de hombres. Los griegos lloraban muchísimo. Ulises, cuando ve a su perro después de 20 años ausente, se tapa con el pico del manto, se tapa el rostro porque se pone a llorar. Lloraban muchísimo. Y en la literatura eslava, si cogéis a Tolstoy, por poner un ejemplo, o Dostoyevsky, sus personajes lloraban, incluso se tiraban por el suelo y los que llevaban barba como yo se la mesaban. Eso de mesarse es como raro, pero en realidad no sé, se la sobaban, se tiraban de la barba desesperados y tal. Está lleno de esos personajes, ¿no? Lloraban, se desesperaban, bueno, pero eso es muy humano, o sea, todo lo que sea contener las emociones es horroroso, ¿no? O sea, sale por donde sea. ¿Sí? Sale por donde sea. Y eso ocurría en todas las literaturas, ¿no? El desespero, pero el desespero que hacía que se reaccionase hacia una situación aparentemente mejor.
Sí, yo creo que estamos un poco resumiendo que la crisis, primero, es consustancial a la existencia, ¿no? Y, y además que eso no es negativo para el poeta, sino que en definitiva forma parte de sus impulsos. Y yo de verdad creo que eh, yo mucha de la poesía mala que he visto, pues eso, que acaba no siendo poesía incluso, ¿no? O sea, pues es de quien está satisfecho, e incluso satisfecho de lo bien que lo hace, ¿no? Porque claro, esa es otra de las cuestiones interiores, ¿no? Y entonces ahí se ve una cosa y dice, y a esas personas a las que tiene que decir, sí, 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 bueno, y te vas enseguida, ¿no? Para no seguir mintiendo. Y dice, no, no, muy bien, pero bueno, perdona, es que tengo mucha prisa y entonces lo dejas Sí. allí con su satisfacción, ¿no? Sí. Pero yo he visto eso, el que empieza y de lo a gusto que está, empieza a hacer una obra que cree que es buena. Pues la verdad es que creo que es una de las cosas más difíciles del mundo. Hacer buena poesía con explosiones de contento y de satisfacción. Bueno, hay autores No hay, como... hay por supuesto, pero que quiero decir que con todo es muy difícil. Ya he dicho antes lo del individuo, es decir, que yo creo que el individuo es fundamental en el creador. El creador es siempre individual. Sí, ¿no? ¿Qué decías? No, que hay autores como Jorge Guillén y un poema que Sí, ha dado la pero vuelta bueno. al mundo, que es Beato Sillón, Sí, pero que en la que pero él expresa no, la no, beatitud de la vida, lo bien que lo hermoso que sí, es vivir, pero el gozo de vivir, ¿no? Bueno, pues sí, está bien, pero no sé, fijémonos, no. por ejemplo, en las oraciones. La oración es una impetración, es una solicitud. Oraciones que todos en el mundo rezamos, los que somos o son creyentes, sin fijarnos en realidad en lo que significan. La El oración Padre es porque se Nuestro, necesita algo. el Padre Nuestro no es más que la petición. Hay que ver la de cosas que pedimos en el Padre Nuestro, la de cosas que pedimos, ¿no? O sea, es porque necesitamos que alguien nos eche una mano, nos ayude. Indudablemente el Señor que escribió el Padre Nuestro está en crisis. ¿Cómo no va a estar en crisis? Si no lo haría, ¿no? O sea, ahora la poesía es lo que tiene, ¿no? La poesía es un lenguaje, ya digo, a la vez sintético y analítico, y que requiere una presencia conciencia muy fuerte, ¿no? Yo siempre que he escrito poesía, voy a decirlo en un término inconveniente, estaba un poco jodido, sí. O sea, ponía a escribir poesía porque algo me estaba pasando por dentro que me mordía, que me hacía daño. La manera de enjugar eso, esa inquietud, ese desánimo, ese desamor, esa tristeza, pues era justamente el poner negro sobre blanco unas ideas en forma de colmena, que es lo que viene a ser la poesía, unas ideas que además me daban la sensación de que justamente por eso yo estaba vivo. O sea, la poesía para mí ha sido también, para mí digo, otros pensarán de manera diferente, ha sido una manera de darme cuenta de que estaba vivo, de que eso que decía respondía a una realidad llamada mundo. Eso. Y eso era un bastoncito también para ir por la vida sin romperme las rótulas, ¿no? Para otros la poesía es un juego y se nota, ¿eh? El que dice, bueno, yo escribo la poesía porque me divierte. Bueno, pues vale, también vale, pero es otra historia, ¿eh? Sí. Yo escribo poesía para alejar fantasmas, pues muy válido, pues oye, para alejar fantasmas. Si bien los fantasmas y los duendes nos vienen muy bien a los poetas, porque son al fin de cuentas los que nos hurgan en el corazoncito y nos hacen ponernos con la pluma o con en mi caso con el ordenador a trabajar, ¿no? Oye, quería hacer una referencia a algo que has hecho tú antes, que ha sido el poema tan conocido de Jorge Guillén. Bueno, y has dicho bien, en realidad expresa un momento de beatitud, pero eso no significa más que una cosa, a mi juicio, el deseo de obtener esa beatitud. Y entonces dice, qué bien estar así, que además suelen ser momentos
apacibles en la vida. Seguramente hasta el más desgraciado ha tenido algún momento en que tiene eso, aunque sea porque está a punto de dormirse y está a gusto a punto de dormirse. Y quiero decir que hay esa beatitud, lo has dicho muy bien, lo de beatitud, ¿no? Claro, entonces, bueno, hasta eso significa, no tiene por qué significar, no dice que a gusto estoy en la vida. No, 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 en absoluto. Yo creo que Jorge Guillén tuvo además muchos motivos de, pues también de desgracia. Primero, tenerse que ir exiliado y luego otras cosas, porque claro, andar zarandeado por países extranjeros, por muy bien que se le tratara, pues no debe ser un plato de gusto tampoco, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo creo que hasta esos momentos, y claro, para hacer eso, que ha quedado, aunque sea para algunos como paradigma de lo que no hay que decir en poesía, sobre todo en el momento en que había que protestar, que la poesía debía ser una de protesta política, y eso se interpretó como si fuera una especie de conformismo político, sí, contra lo que yo digo que en absoluto. Sin embargo, en otros poetas, voy a poner de ejemplo el Cholo Vallejo, pues claro, se nota una inquietud permanente en la poesía de Vallejo, porque incluso a destruir la sintaxis, la destruye, claro, de cierta forma. La lees bien, pero la destruye. Y hay una serie de impulsos que son justamente los que dan emoción al poema, claro, porque hay poetas que te gustan mucho pero no te emocionan. Y hay otros poetas, recuerdo ahora un verso de la Simbrosca, no sé si me pronuncio bien, sí, que dice: perdóname, alma, por tenerte poco. A mí me emocionó terriblemente ese verso. Bueno, ¿por qué? Pues porque sí. Entonces, hay poetas que, siendo hasta cierto punto imperfectos, te dan ese calambrazo de emoción, y otros que dices, joder, pues, magníficos endecasílabos, o magníficos. Yo Ambrosa, recuerdo que escribía sextinas, una cosa que yo he intentado escribir alguna vez y me ha salido una chapuza. Bueno, era perfecto, era perfecto. Me emociona Iván Brossa, en algunas cosas sí y en algunas otras no. Pero a veces la perfección absoluta supone también sequedad. Yo prefiero el que me toca, el que me zarandea, el que me mueve, ¿no? Con el que me quedo un verso, me quedo y me lo llevo ahí, ¿no? Yo recuerdo muchísimos trozos de romances viejos, ¿no? Fontefrida, la bella malmaridada, muchos romances moriscos, romances viejos, romances de frontera, y algunos me emocionan mucho. Hace poco te estaba recitando esa señorita enamorada en el siglo XV o XVI, que decía: al alba, mi amado, al alba te espero en el toronjil, si algo tenéis que decirme, muy callandito venís. A mí me parece emocionante. Perfecto, maravilloso, pues sí, es la cosa más sencilla del mundo. Oye, hoy diríamos, oye tío, si quieres que nos enrollemos, te vienes al Naranjal esta noche o esta madrugada, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferencia? Pues también lo diferencia, o sea, de esa tosquedad a esa espiritualidad, la diferencia al lenguaje. Pues claro, el toque del lenguaje. La diferencia, o sea, de calidad poética. La diferencia de calidad poética. No, eso es lo que hace que permanezca y que te enganche y que te lleve para un lado o para otro. Por eso he dicho yo antes, y ya sé que algunos dirán que no, pero que la literatura no es la vida. Es la literatura, es otra cosa, forma parte de la vida también, pero no es lo que entendemos como vida, porque en eso se distingue el buen poeta del que no lo es, sencillamente, porque nos hace a través de la palabra sentir cosas, pero además el sentir es distinto en unos que en otros, es decir, a ti, incluso dentro de la vida de cada uno, podemos sentir de distinta manera un mismo poema. Bueno, a mí me ha ocurrido, y todos, no hay poeta por lo menos que no haya leído muchas veces los poemas que le gustan. Pues unas veces te da de una manera y otras de otra, pero antes te has referido a César Vallejo. Claro, César Vallejo es que es un hombre, yo creo que evocado incluso a tener una vida corta, y así la tuvo, 40 años, se muere a los 40 años, y claro, Jorge Guillén dura 93 o 94 años. Quiero decir que aunque eso no tiene nada que ver aparentemente
pero uno estaba abocado a una vida corta, intensa, seguramente turbulenta, y eso es seguro, empieza porque, no vamos aquí a decir su biografía, pero ya empieza teniendo una familia extraña, es decir, por todos los lados es ilegítimo, vamos, o por varios conductos. Todo eso, pues claro, no crea un caldo suficiente como para estar tranquilamente, pues eso, tomándose una copa y discurrir tranquilamente, y al final pues se muere solo allí, en París muy con lejos, aguacero. en París en Y abril dice, con aguacero. En serán abril con aguacero. los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Los caminos. Es auténticamente maravilloso, o sea, magnífico, pero ¿por qué? Por el lenguaje. Te mueve las entrañas. Por el lenguaje, porque tú le dices, no, y por se lo que morirá viene a lejos, significar. no sé qué y tal. Bueno, y por lo que viene a significar. claro, por lo que viene a significar. Yo he visto en París y cuando he pasado por allí lo miro, ¿no? Pues el lugar donde este muere, en un pequeño hospital que murió. Bueno, pues, pero es que estaba abocado a eso. Era un hombre con una vida ya turbulenta y que se acababa pronto. Y Jorge Guillén atraviesa todas las edades de la vida, desde la infancia hasta hasta el tiempo prorecto ya de su vejez, ¿no? Pues bueno, pues con todo, pues de otra manera, y probablemente él era de otra manera que el otro también. Vuelvo a lo del individuo, quiero subrayar eso porque no hay creación sin individualidad, sin que alguien ponga eso que es irrepetible en cada uno de nosotros, es decir, que es irrepetible con respecto a los demás. Que cada uno somos uno y tenemos una suma de miles de cosas que nos hacen ser diferentes y por lo tanto de poder crear las cosas y sentirlas de distinta manera también. Porque además la poesía, en término etimológico, que viene todos lo sabemos, del griego poiesis, no solo es escribir versos. No, es hacer. Me decía a mí una señorita no hace mucho, yo soy poeta. Ah, ¿y qué has escrito? No, yo no escribo nada. Soy poeta. ¿Por qué? Porque siento como poeta. O sea, la poesía es muchas cosas. Yo recuerdo haber sentido la poesía de una manera tremenda, y me voy a acusar de nuevo llorón, debajo de la cúpula de San Antonio de la Florida, en la carretera del Príncipe Pío, en San Antonio de la Florida. En Madrid, ¿no? En Madrid. Sí. O sea, ver aquella maravilla que hizo Goya en 4 meses, ponerte en la perpendicular de la cúpula, ¿no? O bóveda, cúpula, de la cúpula, y ver aquel milagro, y ver aquellas ángelas, que eran ángelas, no ángeles, que eran aguadoras del Madrid pobre, cogiendo agua de las fuentecillas que había por allí, en las fiestas de la pradera de San Isidro, que se celebraban en la pradera las fiestas de San Isidro. Pues me tuve que salir fuera de congoja. Poesía pura. O sea, me dicen que es poesía. Es que Goya hacía poesía con los pinceles, coño. Claro. O sea, la poesía es muchas cosas. La poesía no es solo escribir. O sea, hay gente que tiene, además hay gente que tiene sensibilidad de poeta y no se le ha ocurrido nunca escribir una poesía. Pero siente cosas que sentimos los que escribimos poesía. No, a lo mejor es un gran lector. O es un gran lector. Y entonces eso lo siente. En ese sentido es como Juan Ramón considera que la poesía impregna el mundo, ¿no? Y que está ahí para ser cogida y para ser sentida, ¿no? Y Goya, pues esa mezcla de cascarrabias y de delicadísimo y sensible hombre, pues hace eso, ¿no? ¿Cómo no te vas a emocionar viendo el niño Vallecas de Velázquez? Claro, ¿Cómo no te vas a emocionar? Claro. Es tremendo. Entonces, ¿qué hacía Velázquez al pintar? No solo pintaba a un pobre niño discapacitado, ¿no? Estaba destilando poesía, claro, en cada toque de pincel. Claro. O sea, que la poesía gracias a Dios, es extensísima, ¿no? Y uno puede ver poesía en ese vaso con los reflejos del agua. No, ahí lo vería Cézanne. Y lo vería Cézanne. La poesía. Claro, lo vería Cézanne. Lo que pasa es que Cézanne haría un poco cuadradito ese vaso, no lo haría tan redondo. No importa. La poesía a lo mejor está en la parte cuadrada que tiene el vaso, ¿no? Nunca se sabe. Sí. Siempre traducido por alguien, ¿eh? Porque el creador es siempre un traductor. Claro.
Ahora, lo que No, hay que tener eso- siempre es un aparato receptor. Claro, A claro, veces pero suelo decir que el poeta es un por señor eso- que va con una antena. claro, claro. Va por la calle con una antena puesta para recibir. Lo que pasa que eso Estímulos. habría que extenderlo a quienes tienen que ser los gustadores de la poesía, en este caso de la poesía o de cualquier arte, es decir, a todos. Y ese es el asunto, que haya receptores que no directamente creadores, pero que crean en su interior, porque el tener la emoción de percibir eso también es una creación que uno hace dentro. No, si eso lo dijo Borges. Cultiva, o sea, porque cultivar es crear también. Claro, si lo dijo Tú no Borges. inventas el tomate lector- que sale, pero tú lo cultivas. El lector es tan importante como el creador. Es más, el lector escribe otra cosa.